Amén, gloria a Dios. Tomen sus asientos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Asimismo, hermanos, abrimos en San Marcos 2. Gloria a Dios. Poderoso Rey. ¿Lo tienen, hermanos? Marcos 2. Como título dice, Jesús sana a un paralítico. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Amén. Amén, gloria a Dios. Así vamos a leer alternados hasta el número 12, hermano. ¿Ok? Del 1, ¿no? Del 1, sí. Yo voy a iniciar y ustedes sucesivamente. ¿Ok? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no sabían que aún les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y así de bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban aquí sentados algunos de los escribas, los cuales hablaban en sus corazones. Porque hablaba así. Blasfemias dice. ¿Quién hablaban así? Porque hablaba así. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su mentira, que hablaba de esta manera de decir, les dijo: ¿por qué camináis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Amén. Dice 10. 11 dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca en una de estas cosas. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra, ok, como sabemos aquí, anteriormente Jesús, después de haber predicado fuera de su casa, ¿no? Porque él dice después regresa, pero antes estaba predicando en otros lugares, predicando por algún tiempo, dice, fuera de casa, y que había faltado mucho de casa, ¿no? Había faltado mucho de casa y estaba predicando afuera, lejos, por las ciudades de la ciudad de Capernaum. Y dice, entonces, y pronto se recurrió la voz que llegó a los oídos, ¿no? De ese lugar de Capernaum. Las voces se dijeron entre ellos para que pueda acercarse a Cristo Jesús, ¿no? Venir a donde que estaba Jesús, a esa casa. Pero yo no sé cómo habrá venido Jesús, pero yo me imagino Jesús quizás
ha venido solo, no estaba con sus discípulos y ha entrado a casa, pero rápido se enteraron y los hombres vinieron, ¿no? Como dice en el 2, y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaban la palabra. Le predicaba a Jesús porque se habían juntado, dice, y seguramente Jesús, cuando miró que esta gente que era lleno en ese lugar, Jesús a la expectativa de esas personas, y Jesús se alegraba para predicarle, para dar esa palabra, ¿no? Aún aprovechando en ese lugar que estaba. Quizás esas personas muchas veces venían con tanto, ¿cómo se dice? Quizás por curiosidad o quizás por recibir esa, ¿cómo se llama?, sanidad. Y recibieron, ¿cómo se llama?, venían, ¿no? Y se juntaron. Quizás con tanta curiosidad vino cuando oyó que Jesús estaba en casa. Porque Jesús no estaba en la calle, estaba en su casa. Había llegado recién. Pero Jesús se alegraba de verlos, y aún aprovechando en ese tiempo de predicarle, de darle, porque Jesús nuestro Dios, como sabes, Él amó al mundo, las almas sobre todo, ¿no? Para predicarle, para darle vida, para dar esa palabra de salvación, palabra que se de arrepentimiento de pecados, ¿no? Que venga a sus caminos. Entonces Jesús venía, dice ¿cómo se llama? Ahí estaban, se reunieron, dice, ¿no? Se reunieron todos ellos, como dicen aquí, como dice, prontamente como se supo, la gente vino tan pronto, se supo que estaba en la ciudad inmediatamente, y ahí se predicó. Entonces vinieron a él unos, trayendo a un paralítico. En ese momento también había un paralítico que venía, que le traían entre 4 personas. Paralítico, cuando dice, seguramente esta persona era propio, paralítico, cuando dice uno paralítico no se puede mover para nada, estaba propio en su cama, ¿no? Estrellado. Y él prontamente, sus familiares, sus vecinos, llamaron sus vecinos. Entonces esta gente han tenido misericordia de ese paralítico, ¿no? Han tenido con ese, le han llevado donde que estaba Jesús. Pero aún tanta gente que estaba ahí, lleno la gente que estaba hablando Jesús, ellos dicen que llegan a la puerta y seguramente no podían, veían un obstáculo porque era tan lleno hasta la puerta que no podían entrar, dice, ¿no? No podía entrar, y él estaba en la camilla. Y entonces, mira la fe de este hombre, sobre todo es que le ha traído, porque esa es la fe que le ha movido. Amén. La fe le ha movido, la fe ferviente, con fervor, a toda costa. Y así es nosotros también. Nosotros hay que perseverar por una sanidad, por un levantarnos en el nombre de Jesús. Ya no caminar espiritualmente mediocre, hermanos. Ya no estar en esta condición, sino levantarnos, ¿no? A eso me hablaba el Señor, ¿no? Ya así. Entonces ellos no veían el obstáculo, ellos veían la manera, ¿no? Esos hombres, sobre todo el que le trajeron al paralítico, porque pobrecito el hombre no podía hacer nada, porque él no podía moverse para nada. Entonces ahí el único que quedaba es que él, sus familiares, sus vecinos que le llevaban, y ellos perseveraron. Ha visto el modo de entrar así ahí adentro. Entonces yo digo, tanto habrá sido difícil de aún rampicarse a un techo y sacar las tejas, esos barros, esos palos para hacerle pasar la camilla, ¿no? Adelante de Dios propio, donde que estaba Jesucristo hablando, predicando, ¿no? Y entonces ellos
llevaron, y entonces le hace, yo me imagino la perseverancia de este hombre, y cuánto es esa perseverancia. Hicieron todo lo posible de llegar a ese lugar, de hacerle llegar al enfermo. Gloria a Dios, ¿no? Y ahí entonces Jesucristo le dice, y como podían acercarse a él a causa de la multitud, no se podían acercar, dice, a causa de la multitud, descubrieron el techo a donde estaba, haciendo una abertura, bajaron del techo y ya hacía al paralítico, dice. El ver Jesús, dice que ya él entendió al paralítico, entonces su fe, quizás Jesucristo ya estaba, porque Jesús los corazones del hombre conoce. Quizás cuánto este hombre estaba perseverando, pero Jesús estaba ahí escuchando. Pero le vieron el corazón de estos hombres, que había fe en su corazón. Y soltando le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Le dijo eso, tus pecados. O sea que el Señor, que conoce todo, era por el pecado que estaba el hombre paralítico. Entonces le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces nosotros así mismo, hermanos, nosotros no podemos mentir al Señor. No podemos mentir, no podemos engañar, ni engañarnos a nosotros mismos. Pero por tanto necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, buscar la presencia de Dios para que abra nuestros ojos espirituales, para poder discernir el bueno y lo malo, y para desechar todo lo malo de nuestras vidas y hacer lo bueno, ¿no? Y el Señor todo lo conoce. Nosotros no podemos ni tampoco engañarnos a nosotros mismos, porque a nosotros mismos nos engañamos, sino, ¿y dónde vamos? Pensando de estar bien y no va bien. Gloria a Dios, es el Señor el que conoce. Pero ¿quién perdona los pecados si no es Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ellos lucharon por esa bendición, ¿no? Estos hombres lucharon por esa bendición de recibir, porque ellos no querían irse sin la bendición recibida, ¿no? Porque querían ser sanos. Y aún dice, esos hombres que le trajeron, seguramente con tanto cansancio han traído a la camilla, y después dijeron en su pensamiento, yo no me regreso, yo no lo llevo más de vuelta, no me voy a ir con este enfermo en la camilla llevando otra vez. Ellos perseveraron. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y dice, como dice, ¿no? En el Salmo 100, cuando dice el ángel, decía, no luchó, y dice Génesis 32, 26. Lean, ahí confirmo. Génesis 32, 24, 26. Léenlo, hermanos. Amén. ¿Lo leo? Sí. Dice así la palabra del Señor. Y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Así es, el hombre perseveró. Igualmente también perseveró, ¿no? Para recibir la bendición, la sanidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es así. Ahí nos enseña ese hombres de fe, ese hombres que hicieron todo lo posible para recibir su bendición. Y así mismo, hermanos, nosotros tenemos que luchar por nuestra bendición. Por nuestra bendición en la casa, en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Hay que perseverar adelante, hermanos, buscando la presencia, porque
Nada podemos hacer con nuestras fuerzas, como dice el Señor, y la gran verdad, y me confirma mi vida. Nada podéis hacer con tus fuerzas, porque tú necesitas de mí. Solamente conmigo, con mi espíritu vas a poder. Amén. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Eso es lo que debemos perseverar. Este ejemplo que da el paralítico, el hombre paralítico. Amén. Amén. Dice, también continuamos. Estaban también allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Amén. Ellos siempre estaban en todo, no sé si se han dado cuenta, en todo donde que Jesús estaba, ellos estaban siempre. Los escribas, los fariseos siempre estaban ahí. Y ellos no podían faltar ahí, ¿no? Para siempre, para pensar mal, ¿no? En sus corazones. Pero el Señor, que sabe todo, lo sabe todo, Él lo decía. Y yo digo, ya lo decía con anticipación, pero ellos, el Señor mismo le revelaba, sacaba afuera lo que pensaban ellos, lo que estaban hablando en su corazón, lo que pensaba en su corazón. El Señor ya le estaba revelando, sacando afuera, y aún ellos así no creían. No creían en Dios, que Él era Dios. Aún por más que en ese momento vieron la sanidad que había sanado al hombre, al paralítico, aún esas cosas no le convencían, ¿no? Y entonces él siempre con sus pensamientos. Pero ahí le decía, ¿cómo se llama? Aquí decía, ¿no? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Esa es gran verdad. Ellos tenían razón en eso. Solamente Dios puede perdonar pecados. Pero el que no sabía, no habían entendido en su corazón, porque Él era Dios. Gloria a Dios. Él era Dios. Y Él estaba sanando. Así como dice en toda la palabra, en toda la Biblia que nos habla, Él es el que sana, Él es el que escudriña, Él es el que sabe todo. Él es el que sana, el que liberta. Entonces aquí ya estaba haciendo todos los requisitos de Dios. Ya le estaban viendo, solo que ellos no podían ver. Santo. Ellos eran ciegos, por eso les llamaban, ¿no? Ciegos, sepulcros blanqueados. Es por eso que les decían, porque eran así, porque no podían ver, ¿no? Que el Señor lo que estaba haciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así el Señor nos escudriña también, siempre. Nos escudriña en los corazones, Él lo sabe. Nosotros muchas veces porque dice, en la intimidad. La intimidad es importante, hermanos, de estar con comunión con Dios. Nuestra intimidad de confesar, donde que debemos ahí decirle todo lo que sentimos. Todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, decirlo al Señor, aunque lo mínimo. Porque una vez a mí me ha capitado de decirle, Señor, aunque lo mínimo. Así como si eso como que delante de Dios quizás no era importante, yo pensaba en mí, pero yo le dije lo que sentía. Y el Señor directamente te vuelve ese gozo, esa paz. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando eres sincero con el Señor, y por eso el Señor nos llama a ser sinceros, a ser verdaderos. Verdaderos. Y aún si no hay esa sinceridad en nuestros corazones, hermanos, si no hay todavía esa verdad, hermanos, dile al Señor, amén. Ayúdame a ser sincero. Ayúdame a ser verdadero. Santo. Ayúdame a ser, Señor, yo quiero ser verdadero delante de ti. Yo quiero ser confiadamente, Señor, vivir hablando contigo. Todo lo que yo tengo en la vida, lo que estoy haciendo, lo que está en mi camino, ayuda, contarle al Señor. Amén, gloria a Dios. Ese es importante, ese se llama comunión con Dios. Amén, gloria comunión con Dios, íntima con Dios. Y cuando en la intimidad,
una de las cosas en esa intimidad a mí me hacía entender el Señor. La intimidad quiere decir donde que tú te entregas completamente ahí en la presencia de Dios. Te entregas cuerpo y alma y espíritu, Amén. ahí entregado, y ahí ni siquiera te das cuenta de ti misma, porque ahí te olvidas. Amén, Te aleluya. olvidas de ti y ahí estás ahí en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y esa es una cosa maravillosa, hermanos. Amén, bendito Jesús. Es maravillosa de presencia, de buscar en la intimidad. Hermanos, busquemos al Señor en la intimidad. Amén. Porque es otra cosa venir aquí, venimos a orar con los hermanos. Hay la oración, oramos. Pero aparte de eso, el Señor quiere intimidad, uno. Amén. Como dice la palabra, ciérrate en tu cuarto, donde que tú apuestas, ciérrate y ora a tu Padre que está en los cielos, que Él te escuchará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él te responderá y con tus ojos a la vista lo verás. Amén. Porque el Señor, cuando pides, el Señor te revela, ves en la verdad, ves con tu vista. A lo que estás pidiendo se hace real, se hace vigente, lo ves, así como el cielo y la tierra se creó porque no había los cielos y la tierra. Por el poder de su palabra. Pero por el poder de su palabra Gloria a se Dios. creó. Gloria a Dios. Y es así. Nosotros cuando tenemos esa comunión íntima con el Señor, así también se creará. Por aquella persona que estás orando, por aquella de tu vida que estás orando, así se hará. Aleluya. Lealtad, Aleluya. lealtad. Gloria a Dios. Bendito tu Amén. nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Eso es Dios. lo que debemos buscar a nuestro Alabado sea Dios. su nombre, Amén. Porque Jesús. solamente así Aleluya. vamos a entender. Gloria, Solamente vamos a aleluya. entender muchas cosas que no hemos podido entender. Amén, Muchas veces aleluya. no entendemos muchas veces. Pero solamente en la intimidad el Señor te revela. El Señor se manifiesta, te dice. Pero si no tenemos intimidad, hermanos, estamos ahí llorando como si nada. Entramos, salimos afuera otra vez en esa condición, Santo, bendito Jesús. como religiosos. Santo, bendito Pero el Dios. Señor no nos ha llamado a eso. Amén. El Señor nos ha llamado para ver su poder, Amén. Gloria a para Dios. ver su manifestación de su gloria, para que Gloria a haya Dios. sanidades, para que haya liberaciones, para que haya, ¿cómo se llama? Para que haya libertad. Amén. Gloria a Dios. Y es para eso el Señor nos ha llamado. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, busquemos a Dios Santo, poderoso para poder, Dios. y solamente los que están, dice, así vamos a poder llegar, y así si nos encuentra buscando a Dios en la intimidad, buscando al Señor, perseverando a Dios, así si nos encuentra, ahí tenemos las posibilidades de irnos la posibilidad de irnos al reino de Dios, porque si no, así como estamos, así como vamos a estar en esa condición, no nos vamos a ir, nos engañamos a nosotros mismos, hermanos, nos engañamos, pero necesitamos seguir adelante, perseverando en búsqueda al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria al Todopoderoso. Aleluya. Santo, poderoso Dios. Amén. Y dice aquí en el Nuevo, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. El Señor nos ha dado aunque el poder, potestad de decir eso como hombres. Pero también, si estamos en la presencia de Dios, si estamos buscando la presencia de Dios, nos da ese potestad aún en nuestra boca, porque estamos llenos de la presencia de Dios. Si
Si estamos buscando siempre la llenura de la presencia de Dios, siempre vamos a tener ese poder aún. Dice que con estas bocas lo que decimos se hará realidad, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pues Glorioso para que Jesús. sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así es, nosotros nos ha dado potestad para perdonar. Solo que a veces, muchas veces cuando hay cualquier cosa que nosotros, cuando nos ofenden, a veces decimos de perdonar, pero a veces hay cosas todavía que no podemos perdonar de corazón también. Eso ya el Señor trata, ¿no? Con nuestras vidas, hay tratos ahí el Señor, porque sabe lo que hay en nuestros corazones, en el profundo del corazón, y el Señor, pero ahí es clamar, ¿no? Aún en eso, decirle, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar, sobre todo a las familias, quien nos ha ofendido, quizás le hemos tomado a pecho tanto, ¿no? Y esas cosas hay que orar al Señor, hay que pedir, ¿no? Que el Señor sea ayudándonos a perdonar verdaderamente, para que haya un corazón limpio que perdona, porque solamente un corazón limpio puede perdonar un corazón sincero, con un corazón verdadero. Amén. Y necesitamos limpiarnos ante el corazón. Gloria a Dios. Amén. Necesitamos Gloria a limpiarnos Dios. el corazón para que haya un corazón limpio. Así es, Padre Gloria a Santo. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a leer aquí. El 11 dice, a ti te digo, levántate, ¿no? Dijo aquí también, levántate, toma tu lecho y vete de tu casa. Y entonces él se levantó. Enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera en todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén, gloria a Dios, porque la palabra, porque la gente que estaban ahí se asombraron tanto de ver el poder y tanto con esa sabiduría que Jesús respondió aún a los escribas en ese momento. Y la gente se asombraron. Y verdaderamente los que vinieron a ese lugar donde estaba Jesús para que le hablen de la palabra de Dios, eran también sus hijos, eran parte del rebaño de Dios. Eran ovejas de Dios, ¿no? Y necesitaban, ¿no? Necesitaban de recibir una palabra, de oír. Y era parte de su pueblo ya, ese pueblo también. Pero le predicaron, ahí predicó Jesús, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces las personas ahí quedaron admirados y glorificaron a Dios y alabaron. Y así nosotros también, cuántas veces en nuestras vidas hace cosas milagros, y aún por eso es lo que debemos alabar al Señor, por agradecimiento. Que el Señor siga hablando a nuestras vidas, que el Señor siga ahí buscándole sobre todo, porque el Señor está dispuesto. Es nosotros somos el que debemos ir, decididos a buscar a Dios, decidirnos a seguir adelante, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hay que seguir. Vamos a orar, hermanos, sobre todo por la necesidad de nuestras vidas.